Al doctor Alcaraz con su charla de alteraciones genéticas en cáncer de próstata. Yo creo que el doctor Alcaraz ya estaba aquí en el estrado anticipándose y nos hará un cierre. Ahora el doctor Banús me hará una enmienda a la totalidad a mí. Le daremos poco tiempo al doctor Banús para que Que decías, Antonio, el otro día, aburrido haciendo una reflexión en el cuarto de baño de esas que hacemos, cayó en mis manos un artículo que hablaba de las células durmientes en la médula ósea de los cánceres de próstata que se hacían prostatectomías radicales. Yo me asusté porque habían estado haciendo biopsias de médula ósea en pacientes candidatos a cirugía radical y más de la mitad había células en médula ósea. Estábamos operando pacientes que, según eso, igual estaban ya con enfermedad sistémica, ¿no? Igual nos vas a contar algo de eso. No os voy a contar de eso, pero puedo empezar por ahí, ¿eh? No, lo interesante es lo que os decía, ¿no? Que realmente no es que células hay circulantes, Otra cosa es que sean capaces de implantar y de crecer, ¿eh? Y entonces hay una relación que a mí personalmente se me escapa, estroma-epitelio, donde no solamente es importante la semilla, sino también el campo donde asienta y que te permite realmente el desarrollo de esas metástasis, ¿no? Hoy me voy a ir a algo más sencillo, entre comillas, y esto me recuerda a mis años más jovencitos, donde yo pues tenía pretensiones académicas, ¿eh? Y claro, estaba con el doctor Carretero. Doctor Carretero, que tenía mucho de bruto, pero mucho de inteligente, ¿no? Entonces, él probablemente no le darían... No sabía mucho de genética, tampoco era el momento, pero sí que me dijo, Antonio, tienes que coger e irte fuera, te tienes que ir fuera. Y digo, bueno, pues nada, ¿dónde quiere usted que me vaya? Porque entonces a los jefes le llamamos de usted, ¿eh? No es como ahora. Pues te vas a... No tengo ni puta idea, pero tú espabilate. Mandé 2 cartas, una a John Hopkins, y el doctor Walsh casi de una forma brusca y tal, me dijo, esto no es país para salvajes, o así, y nada. Y otra a la Mayo, y ahí me aceptaron muy cariñosamente y me pasé allí una temporada larga. Entonces, yo que era y estuve trabajando pues casi 2 años en cáncer de próstata, yo le pregunto a mi jefe, oiga, ¿y cuál es el gen del cáncer de próstata? ¿Cuál es el gen del cáncer de próstata? Entonces dice, no... ¿Alguien lo sabe, el gen del cáncer de próstata? ¿Cuál es el causante del cáncer de próstata? No lo sabemos, ¿no? ¿Cuál es el gen de la leucemia mieloide crónica? Ese sí lo sabemos. El cromosoma Filadelfia, es una translocación cromosómica. Las alteraciones monogénicas son muy típicas de las enfermedades hematológicas, los tumores sólidos, mucho menos típicos, pero tenemos un buen ejemplo de realmente enfermedad donde parece que sí que hay un gen, ¿no? ¿Cuál es el gen del cáncer de riñón? El de células claras. VHL. Von Hippel-Lindau, la doctora Laguna, sí, ella sí que sabe. Bueno, pues ahí sí que realmente hay tumores sólidos, el cáncer de riñón, tenemos realmente sabemos que uno de los genes clave, pues lo tenemos ahí, un gen que hace angiogénesis, pero ¿qué pasa con el cáncer de próstata? ¿Por qué no? ¿Qué sabemos del cáncer de próstata? Bueno, pues esto ha ido cambiando, sabemos cosas, sabemos en quién tiene más riesgo. ¿Quién tiene más riesgo? Este tiene más riesgo, ¿eh? Es mi antítesis. Está en negro, yo no soy sospechoso, soy pálido, demasiado pálido, un poquito de colorcito ya me iría bien. Tienen el doble. ¿Por qué? Porque tiene una carga genética. No es porque sean más oscuros, sino que tienen una carga genética. Sabemos que hay unos factores ambientales, una dieta sana,
una dieta sana, la obesidad, todo eso te multiplica al menos por 2. Te multiplica por 2, pero hay una carga genética muy importante. Un concepto, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad genética, que puede ser hereditaria o no. Von Hippel-Lindau, ¿por qué sabemos que es Von Hippel-Lindau? Por estudios de linkage entre familias. Entonces se vio que eso que le faltaba a esas familias, cuando se fue a estudiar en formas esporádicas, también lo tenían. Eso también se ha hecho en cáncer de próstata, pero como hoy son 15 minutos, ahí no me voy a alargar en las formas hereditarias, si queréis luego hablamos un poquito de las formas hereditarias, pero al final es un acúmulo de alteraciones en el DNA las que te van a llevar a una proliferación de la célula incontrolada que no deja de ser el cáncer. Bueno, pues venga, vamos a qué cambios tiene el cáncer. Hostia, ¿y esto qué es, no? Y dice, esto, aquí ya me han matado. Con esta gráfica, ¿qué es esto? Pues esto es cómo se representa el cáncer, los cambios genéticos en un cáncer. Todos sabemos que tenemos un genoma, que ese genoma tiene unos cromosomas, tenemos unos cromosomas, y este es el nivel del cromosoma. Este es un nivel de genes, con sobreexpresión, infraexpresión de los genes. Luego hay un nivel de alteración funcional, fundamentalmente la metilación. Muchas veces tenemos los genes perfectos, pero están metilados y dejan de funcionar. Esa es la historia. Y luego tenemos un nivel más burdo, que son las grandes reestructuraciones de áreas completas del cromosoma. Bueno, esto es lo que tenemos. Y estas son las representaciones de varios tumores, los más comunes. El colorectal, pulmón, mama, próstata. ¿Qué diferencia hay entre estos tumores? Pues fundamentalmente entre estos tumores lo que hay es que hay mucha más reestructuración cromosómica. Y cuando nos vamos al nivel genómico, lo que pasa que es más difícil de ver, las alteraciones genómicas son muy importantes. Por ejemplo, en cáncer de pulmón, muy pocas reordenaciones. Cáncer de próstata casi no hay alteraciones a nivel génico y hay muchas alteraciones estructurales con pérdida de un brazo, pérdidas de regiones muy amplias de los diferentes cromosomas. Eso es, o sea, a bulto ya se nota mucho que hay algo diferente. ¿Cuándo nos ha empezado a cambiar todo esto? Bueno, en el año 2000 hubo un cambio definitivo. Cuando yo os hablaba de eso de que yo me fui, no sé qué, no sé cuánto, eso era el año 93-94. Eso era la infancia de todo esto. Gran hito, año 2000, se publica el genoma humano de la célula normal. A partir de ahí se generan dos grandes consorcios internacionales, el Cancer Genome Consortia y el International Cancer Genome Consortium, pero son dos independientes y pasamos de el atlas del genoma al atlas de los tumores. Y uno de esos tumores, el cáncer de próstata. Bueno, y hay una serie de grupos que trabajan en ello. Diferentes grupos, estos 5, trabajan específicamente en cáncer de próstata. Muy bien. ¿Qué es lo que se ve en el cáncer de próstata? Bueno, hay uno de estos grupos, que no lo he dicho, que es el que trabaja el grupo de Hamburgo, que trabaja fundamentalmente en lo que llaman el early onset de los tumores. ¿Y eso qué son? Son gente joven con tumores iniciales, con tumores localizados. ¿Por qué? Porque quieren saber cuáles son los genes que hay alterados en el cáncer de próstata. Y eso se ve, quieren concentrarse en esta parte de early onset porque se sabe, y como había otros que incluso estudiaban el resistente a la castración, veían que aquí había muy pocos cambios
y que luego aquí empezaban, conforme la enfermedad avanzaba, se empieza a acumular muchos cambios genéticos, lo que se llama inestabilidad genómica, y dan lugar a esto que llaman el Big Bang Theory of Cancer. Esa es la ampliación. ¿Y qué se ve? Bueno, se ve que cuando estamos con tumores iniciales, gente joven, 40 años, 40 y pico años, hay muy pocas mutaciones y, curiosamente, ya empieza a haber eso que llaman los SVs, que son las reordenaciones cromosómicas. Y era muy raro porque había más reordenaciones cromosómicas que alteraciones en genes concretos. Conforme vamos avanzando en la enfermedad, se van multiplicando, empieza a haber más y más alteraciones, más y más alteraciones. Entonces, bueno, se trata de concentrarnos en esas alteraciones de la enfermedad inicial para saber de qué vamos a hablar. Al haber muchas alteraciones, muchas reordenaciones con pérdidas de regiones cromosómicas completas, lo primero que viene a la cabeza que es la teoría del segundo hit. Es decir, yo pierdo una copia del cromosoma, me va a quedar la otra, por tanto, si hay una mutación en esa copia que queda solo, se va a hacer efectiva. Es la teoría del segundo hit. Bueno, entonces se vieron que había esas, son realmente la célula de próstata tiene mucha monstruosidad. Y ya en el 93-94 nosotros veíamos cosas que nos llamaban mucho la atención. Veíamos muchas trisomías del cromosoma 7, incluso hicimos una publicación en Cancer Research Advances in Brief, que era precisamente que la trisomía del cromosoma 7 era factor de mal pronóstico y se morían en menos de 7 años la mayoría de parte de pacientes. Bueno, entonces se intentó buscar, ¿qué se hizo? Bueno, vamos a ver qué genes están en estas zonas que se pierden para buscar si esos genes más comunes están alterados. Bueno, y eso es lo que se hizo. Se buscaron todas esas regiones que estaban perdidas, reordenadas, y se buscaron genes. Aquí más de 100. Y lo que llamó la atención es que solamente había unos pocos genes, pero muy interesantes, P53, PTEN, este es un gen de proliferación importante, que podían estar alterados. Pero curiosamente en un muy bajo porcentaje de tumores, un muy bajo porcentaje de tumores. Es decir, que la teoría del segundo hit fallaba. Entonces, ¿dónde podía estar el interés? El interés, lo que sí que se sabía, entonces, bueno, ya que el detalle me falla, voy a ver qué ocurre. Si los tumores que tienen más regiones perdidas van peor o van mejor. Y se vio que sí, que efectivamente, que los tumores que tenían más regiones perdidas iban a las regiones que iban con menos regiones perdidas, lo cual pues era una orientación pues mucho menos delicada, pero que funcionaba. Cuanto más monstruosidad, peor va el tumor. Bueno, decía poco, pero algo decía. Pero eso lleva a generar una hipótesis que es algo absolutamente moderno, es algo que no tiene más allá de 5 años, la hipótesis, en la cual dice, bueno, en esta zona que yo pierdo, sí que hay genes relevantes para el cáncer, pero tenemos 2 cromosomas y si no hay un segundo hit en ese cromosoma, en ese gen en concreto, pues no hay demasiado problema. Pero lo que sí que hay son una serie, y esto nos abre el camino al tratamiento, una serie de genes que son absolutamente indispensables para la viabilidad de la célula. Esos genes, si no tienes al menos una copia en el cromosoma, la célula muere. Entonces, podría ser una vía interesante de tratamiento. ¿Cómo los puedo tratar? Inutilizando, con terapia génica, utilizando esos genes imprescindibles para la vida en los tumores. Y es lo que probablemente es la línea de investigación más interesante actualmente. ¿Cómo estamos de lejos o de cerca para poder tener resultados
en el tratamiento génico de eso. Bueno, pues probablemente no tan lejos, ¿no? Mucha gente tiene la sensación que toda la investigación genética ha servido de muy poco. No es del todo cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, en cáncer de riñón, pues sabemos que todos los nuevos fármacos están diseñados en base a las alteraciones en von Hippel-Lindau. La mayor parte de terapias dirigidas son consecuencia del conocimiento en biología. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, está pasando que, por ejemplo, ahora mismo una secuenciación del genoma de ese tumor en concreto está sobre unos 1.000 euros. ¿Cuándo probablemente sea competitivo? Probablemente cuando tenga el precio de una resonancia magnética. Es decir, cuando esté sobre los 400 euros, que pronto lo estará, seremos muy competitivos en el conocimiento de lo que está pasando en esos tumores y seguramente empecemos a desarrollar terapias génicas de una forma eficiente. Durante el tiempo, ¿qué podemos hacer mientras no tenemos eso? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es caracterizar mejor tenemos que caracterizar mucho mejor nuestros tumores y eso debería acabar costando unos 400, 500 euros y saber realmente el que es agresivo, el que es indolente o el que es transicional. Hemos estado hablando, bueno, un Gleason 6. ¿Un Gleason 6 te mata o no te mata? No, no te mata, pero hay alguna excepción que sí te mata, alguna excepción que sí te llega a matar. Y esa excepción que te llega a matar es porque tiene alteraciones genéticas dentro de ese Gleason 6 que no soy capaz de detectar. Es un poquito la idea. Se pueden generar nuevas terapias diana con el conocimiento molecular que vamos adquiriendo de la enfermedad. Y por último, simplemente pues individualizar y podemos incluso prevenir, ¿no? Y este es un ejemplo muy claro cómo el conocimiento genético pues es capaz de hacerte pues una mastectomía preventiva cuando te acumulas una serie de riesgos y yo creo que es la forma de ir para adelante. Bueno, en definitiva, yo quería exponeros un poco esa perspectiva en un tema que considero importante y totalmente abierto a lo que queráis discutir. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Pilar. Has nombrado a Antonio por antonomasia y te pido perdón por haberte interrumpido previamente. El von Hippel-Lindau en el cáncer de riñón. Pero en el cáncer de riñón hay otro ejemplo muchísimo más claro, que es la mutación del FH de la fumarata hidratasa. Es la Hereditary Renal Cell Carcinoma y leiomiomatosis. Y lo que está claro es que la FH como gen está mucho más alto en la cadena, es un upstream de todos entonces es fácil el determinarlo y es fácil saber cuál va a ser la penetración y cómo va a evolucionar ese cáncer. De todos esos 6 o 7, me parece, genes que has nombrado que se expresan, el problema es que se expresan muy, muy, muy raramente y me parece que el único que está alto en la cadena es el PTEN, igual me equivoco. Entonces, ese es uno de los problemas. Después, por otra parte, la teoría del Big Bang está aceptada, incluye no solamente cambios moleculares, o incluye aquellos cambios moleculares que están determinados por factores ambientales, que eso es extremadamente difícil de controlar. Bueno, ahí... Mi pregunta es, ¿tenemos en este momento alguna respuesta en cuanto a un panel de genes que te puede determinar? Si vamos a la determinación del genoma humano y es tan barata como 400 euros o 100 que vale la resonancia magnética en Holanda, en ese momento va a haber un boom. Tú vas a ir, yo voy a ir, voy a enviar a mi marido, etcétera, etcétera, antes. Entonces, la historia es, ¿tenemos algo ahí que nos puede decir, usted va a desarrollar un cáncer de próstata y ese cáncer de próstata lo va a matar o todavía no?
Vale. Entonces, a tu marido no lo envíes. El cáncer todavía, de riñón está, sí que lo está tienes, muy joven, guapo y esas cosas, no lo envíes. No, sí que te, a ver, tú te puedes, lo que está muy claro es que si tú te haces si te explora, hay dos cosas. Una cosa son los cambios estructurales en el genoma, que eso por 1.000 euros lo tienes hecho actualmente. Y otra cosa son los cambios funcionales. ¿Cuáles son los cambios funcionales? Fundamentalmente la metilación. La metilación. Entonces, cambios estructurales, tú puedes saber exactamente cuál es tu genoma y si yo te hago una biopsia a un cáncer de próstata y le hago, y realmente hacemos un cariotipo o un genotipado humano, más que un cariotipo que sería lo cromosómico, ¿no? Un genotipado, tú te puedes decir, en una de las últimas diapos, tú puedes decir, tú tienes un cáncer muy agresivo, tú tienes un cáncer poco agresivo. Eso lo puedes decir. Pero bueno, probablemente no es superior a decir, tú tienes un Gleason 9, tú tienes un Gleason 6. Pero eso, simplemente con la secuenciación de tu genoma, lo puedes saber inmediatamente. Entonces, el problema que tenemos en el cáncer de próstata es que da la impresión de que no hay unos genes concretos que sean el responsable. No es como el von Hippel-Lindau o en cáncer de riñón o la leucemia mieloide crónica, que son monogénicas, el cromosoma Filadelfia, la translocación. No, aquí hay un poquito más de marasmo, hay reordenaciones cromosómicas, son mucho más monstruosas. Va un poco en línea de que cuando ocurre el cáncer de próstata. El cáncer de próstata ocurre en gente mayor, ¿no? Y cuando tenemos 90 años, el 70% de nosotros tiene focos de cáncer de próstata. Da la impresión que es un poquito más degenerativo y por eso pues, se encuentran todo ese tipo de reordenaciones y da la impresión de que los cambios génicos ocurren con esas reordenaciones, esas pérdidas, y cuando se van acumulando cambios genéticos es cuando se va haciendo más indiferenciado el tumor. Si te vas, por ejemplo, a las cohortes escandinavas de seguimiento de los años 80, donde se hacía no vigilancia activa, actitud expectante del cáncer de próstata, y hacían biopsias, lo que veían es que el tumor diploide acababa siendo anuploide, es decir, iba acumulando cambios, hasta que alguno de esos cambios lo hacía más agresivo, progresaba y metastatizaba. Pero esa es un poquito la visión general. Que el cáncer de próstata es diferente a, por ejemplo, a las leucemias, que son cambios monogénicos, y esto tiene la pinta de ser más un cambio degenerativo, con grandes pérdidas, grandes reordenamientos, y van afectando unos genes a otros. Cuando se acumulan demasiados cambios, el gen progresa. Que cambios en el estilo de vida pueden influenciar como epidemiológicamente. Sí, pero no a mi edad. Igual a la tuya sí, o a alguna de estas jovencitas. Pero bueno, primariamente, Pilar, lógicamente. Primariamente. Una vez que ya está todo lanzado, ya no tienes solución. Pero seguro que un estado de bueno, es que está claro, ¿no? La primera foto, la del obeso, ¿no? Hay unas condiciones raciales que te favorecen el poder tener cáncer de próstata. El ser negro te multiplica por 1,5 o 2 tu riesgo de cáncer de próstata, pero si eres obeso y te alimentas de porquería, pues te multiplica por 2 o por 3 el riesgo. Tremendos. Bueno, vamos, si eres negro y en Estados Unidos tienes una mayor posibilidad de ser obeso. Hombre, claro. Pilar, Antonio, ya siento interrumpiros, está emocionantísimo. Vamos a hacer un cambio de estilo de vida y nos vamos a tomar un café estupendo hasta las 11:30. 11:30 reanudamos, ¿no?